Es una bendición pertenecer a este pueblo, creer en Dios. Yo creo que cada uno de ustedes, si se pone a hacer cuentas, hermanos, desde cuando Dios los trajo a su camino, pueden ver la diferencia de la bendición de Dios en su vida. Y si usted es obediente al consejo de Dios, usted va a ver más cada día la bendición en su vida. Porque la Biblia, hermanos, desde el principio, cuando Dios dio la ley, habló Dios de promesas de bendición para aquellos que obedecen su palabra. O sea, hay promesas de bendición. El plan de Dios es que su pueblo sea bendecido. Y dice el apóstol San Juan, en todas las cosas. El plan de Dios no es que usted pase necesidades, no, el plan de Dios es que usted sea bendecido. A veces nos tiene que pasar por algunas necesidades para que apreciemos lo que Dios tiene para nosotros. Gracias por lo que cada día estamos aprendiendo. Estamos preparándonos ya, hermanos, para la predicación de hoy. Y yo los voy a invitar, sean bienvenidos una vez más todos, los voy a invitar al libro de Job, al final del libro de Job. Dios bendiga a los que no están también. Solo Dios sabe. A veces sabe uno. Algunos me llamaron y me dijeron que no iban a estar, pero otros no llaman. Pero que Dios los bendiga. Doy gracias a Dios porque nuestro hermano Antonio Barrios siempre tiene el cuidado, si va a trabajar, si no va a poder estar, siempre tiene el cuidado de llamarme. Y él fue uno de los que me llamó hoy. Dios lo bendiga allá donde está. Y a todos los que no llamaron también, que Dios los bendiga. Dios conoce a cada uno, aleluya. El libro de Job, en el último capítulo, dice el último capítulo, desde el verso 1, capítulo 42 de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor Jesús, gracias. Gracias por sus manifestaciones, por sus revelaciones a su creación, al ser humano, mi Dios, por lo que usted nos da a entender cada día, por lo que usted habla con nosotros, porque de una de dos formas usted habla con el hombre constantemente, mi Dios. Gracias por esta bendición de estar aquí para leer su palabra, para que usted nos hable, mi Dios, a través de ella. Le doy gracias por mí. Le doy gracias por mis hermanos, mi Dios, por la manera en que se ha estado moviendo en esta reunión, mi Dios. Yo le pido que se siga glorificando, mi Dios, que siga tratando con nosotros. Necesitamos su consejo, necesitamos entender su voluntad, mi Dios. Hable con nosotros, siga teniendo paciencia para con nosotros y dándonos entendimiento y fe, mi Dios, para poder caminar, mi Dios, en sus pisadas. Así sea, mi Dios, en esta tarde usted moviéndose en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. No todos los seres humanos somos iguales. Hay tantas diferencias, hermanos. Paz de Cristo. De la manera y de la forma
y del ángulo donde nos veamos unos a otros, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hay cosas inclusive que quedaron escritas, otras no quedaron escritas, otras no las sabemos. Pero aún de los hombres de Dios que miramos nosotros en la palabra de Dios, de algunos de los apóstoles, no tenemos muchos escritos. Y tenemos escritos, hermanos, de algunos de ellos. De los diáconos, de los 7 diáconos que marca la iglesia, no tenemos escritos. Tenemos escritos de algunos de ellos. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. El trabajo en la obra del Señor, hermanos, los hombres que fueron llamados, todos lo hicieron diferente. Y hay muchas áreas en las que somos diferentes. Una de ellas, hermanos, de la cual quiero hablar hoy, es en el deseo de saber, en el deseo de aprender, en el deseo de conocer las cosas y de conocer a Dios, hermanos. Cada uno de nosotros somos diferentes en ese deseo de conocer la palabra de Dios y de conocer a Dios. Si usted se pone a pensarlo, lo va a mirar. Cada uno somos diferentes en ese deseo de saber. El libro de Daniel nos habla de ese deseo que él tenía de conocer las cosas que habían de venir. Y como tenía ese deseo, hermano, se esforzó en ese deseo. Y se puso a buscar en Dios la respuesta, la revelación. Y dice la Biblia, después cuando el ángel habla con él, le dice que desde el primer día que clamó, fue oída su voz. Tenía el deseo Daniel de conocer. No todos los seres humanos tenemos el mismo deseo de saber, de conocer. Hay quien no se conforma, hermanos, con conocer lo que ya está escrito. Hay quien quiere oír la voz de Dios y entrar más a profundo con Dios y tener una intimidad más cercana con Él, más completa. Hay quien se va más allá y quiere conocer a Dios más allá. ¿Y saben qué? Lo conoce. Dios se agrada cuando alguien le busca y quiere conocerle más, y Él se da a conocer. Entre más usted busca conocer de Dios, más va a saber de Dios. Hay gente con ese deseo de saber, de conocer, de estudiar. Aún en lo secular, hermanos, hay gente que quiere ir a la escuela y quiere prepararse y quiere saber. Hay gente que no le interesa ir a la escuela. Hay gente que su gusto es decir, yo fui a la universidad fulana, yo me gradué en tal parte, cuando a otros no les importa ninguna universidad. Ninguna. Pablo, hermanos, fue un hombre que se interesó mucho en el conocer, en el aprender, en el saber. Buscó de Dios y buscó a Dios. Y también, hermanos, en una ocasión él dijo que había sido educado a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque Gamaliel era un maestro, dice la Biblia, muy reconocido. Y es el gusto, hermano, cuando usted le gusta aprender, usted le da gusto mencionar a uno de sus maestros. Decir, yo estuve en la escuela fulana, fue mi maestro. Ustedes me oyen seguido decir, y a lo mejor algunos hasta ya los cansé, que menciono al hermano Sepúlveda. Pero es que yo estoy contento, hermanos, yo estoy feliz de que él fue mi maestro. Yo le doy gracias a Dios, inclusive en lo particular cuando oro, le doy gracias a Dios porque él fue mi maestro. Porque para mí fue un buen maestro, yo aprendí mucho de él y le doy gracias a Dios por él.
Hay ese deseo en muchos. Y ahora la enseñanza se llama enseñados por Dios. Paz de Cristo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Enseñados por Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzaba su ministerio: venid a mí. Amén. Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué menciono esta escritura, hermanos? Porque la gente que viene a Él en esa condición es una de la mejor gente, hermanos, para escuchar, para obedecer, para poner por obra la palabra de Dios. La gente que viene ya cansada de vivir en el pecado, gente que viene cargada, hermanos, y quiere un descanso para su vida. Y muy en especialmente nuestro Señor Jesucristo invita a esa gente cuando dijo esas palabras: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque hay gente, hermanos, hay parte de la humanidad que está en esa condición, cansados ya del mundo, cansados del pecado, cansados de los golpes que le ha dado la vida ya. Y cuando uno está en esa condición, hermanos, y llega a Cristo y oye la palabra, hermanos, la valora no al doble, al triple, hermanos, no sé cuántas veces más valora uno llegar a ese consejo que uno estaba deseando. En cambio hay otra gente, hermanos, que no está en ese cansancio, que tal vez no se ha convencido, que tal vez no ha experimentado todavía lo suficiente en la vida que ha vivido, y todavía quiere o piensa que le conviene seguir ahí todavía. Hay gente así. Hay gente que usted viene y le presenta la palabra de Dios y todavía no les interesa, no están preparados. Todavía creen que están bien así. Todavía confían en que les va a ir bien ahí donde están. A veces casi les andamos rogando, pero no creen todavía que necesitan. Pero sí hay una parte de la humanidad que está cansada de vivir esa situación, esa vida, o que ya ha comprobado que solo no puede. Y esos, hermanos, son los mejores alumnos, los mejores discípulos cuando llegan a la palabra de Dios. Tomé esta escritura porque Job, hermanos, puede ser uno de los mejores ejemplos para nosotros. Porque Job ya conocía a Dios. Job ya conocía de Dios. Job vivía una vida que Dios dio testimonio de él, de ser un hombre recto, justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Mas sin embargo, hermanos, siendo este tipo de hombre, cuando yo lo oigo hablar al final, yo encuentro a otro hombre todavía. Un hombre humilde, un hombre que en medio de todo lo bueno y todo lo que sabía y tenía, se reconoce pequeño ante los ojos de Dios. Y dice lo que leímos: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco, dice él. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo hace a manera de pregunta. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque cuando llega el consejo de Dios a nuestra vida, hermanos,
Y nosotros le ponemos peros. Y nosotros queremos interpretarlo a nuestra manera. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando eso sucede? Queriendo oscurecer el consejo de Dios. Como que se nos hace que no es el mejor consejo. Nos lo dan y como que no nos interesa tanto. Cuando uno actúa así, hermanos, uno trata de oscurecer el consejo de Dios, queriéndonos hacer nosotros sabios, que ya lo sabemos. Y dice Job de esa manera: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero ahora le hace una petición a Dios. Y le dice Job a Dios: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En todo lo que dijo Job, hermanos, hubo momentos en los que él considera al final que se equivocó. En medio de toda la prueba que tuvo que pasar, si usted lee, hubo momentos de cansancio en él. Hubo momentos en que él no entendió lo que le estaba pasando. Y lo manifiesta con esas palabras. Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando una persona, hermanos, llega a esa condición y a esa posición, reconoce que no ha sido el más sabio, reconoce que no ha escogido ni dicho lo mejor, reconoce que Dios todo lo sabe, todo lo puede, y se pone a los pies, como se puso María a los pies del Señor Jesús. Había cosas necesarias que hacer. Hay muchas cosas que a veces para nosotros son importantes, porque Marta no pensó que era tan importante lo que estaba diciendo el maestro, pero María sí pensó que era muy importante. Y se pone a los pies del maestro, y así Job le dice: oye, le dice a Dios, te ruego, oye, te ruego. Y le dice: y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Pablo, hermanos, lo decía con gozo, hermanos, cuando él decía: la doctrina que yo aprendí no me fue enseñada por ningún hombre. Dice cuando le habla a los corintios, sino que directamente yo la recibí del Señor Jesús. Y con ese gozo, hermanos, de saber que fue el Señor Jesús el que le habló a él, el que le dijo las cosas. Porque a él no, él dice: a mí no me doctrinó ningún hombre. Y era verdad, hermanos, él iba por el camino a Siria, a Damasco, persiguiendo a los cristianos para meterlos en la cárcel. Pero no fue un hombre, hermanos, directamente la voz de Dios vino a él y habló con él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la historia dice, hermanos, que después que Pablo fue bautizado, se fue al desierto por 14 años. Y él directamente decía: yo fui enseñado directamente por Dios.
La doctrina que él tenía esa confianza. Él decía que en esa ocasión fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio y oyó cosas que al hombre no le es dado verlas o oírlas en particular. Por eso él decía, mi maestro no fue alguien más, mi maestro fue el Señor Jesucristo, el que me enseñó, el que me mostró aquellas cosas. Y cuando él tenía algo que no entendía, y también a los corintios le hace mención del aguijón que tenía, el aguijón de Satanás en la carne. Decía que le había orado a Dios que le quitara esa prueba. Pero dice él, pero 3 veces me ha dicho la divina respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Él sabía, hermanos, que no era un hombre el que lo formó, el que lo enseñó, el que le mostró el camino. Él sabía que fue Dios. Aunque cuando usted ve la Biblia, encuentra que no todo se lo dijo directamente Dios. Usted lee la Biblia y le dijo Dios, éntrate a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que es necesario que hagas. Y él estando ahí en la ciudad de Damasco, dice la Biblia que pasó 3 días en los cuales no comió ni bebió. Y en esos 3 días, hermanos, Dios le habla a Ananías y lo manda que vaya a orar por Saulo. Pero cuando le habla a Ananías, si usted se fija, las palabras que usa Dios cuando le habla a Ananías, le dice, él ya ha visto en visión. Fíjese lo que le dice el Espíritu Santo a Ananías. Saulo ya ha visto en visión que un varón llamado Ananías va y ora por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Hermanos, antes de que Ananías llegara, Dios ya le había dado visión a Saulo, a Pablo, de ver que llegaba Ananías, un varón llamado Ananías. Él ya lo había visto antes de que llegara. Y aunque fue Ananías el que fue y lo bautizó y le dijo y le siguió enseñando, hermanos, Saulo sabía que era Dios el que comenzó en él la obra, como después lo dice, el que comenzó en nosotros la obra. Era Dios el que comenzó la obra en él. Y él sabía que si Ananías iba a venir, era porque Dios estaba moviendo a Ananías para que viniera a hablarle palabras que él necesitaba saber. Nosotros, hermanos, cuando es la palabra de Dios la que estamos leyendo, cuando es la sagrada palabra de Dios la que se nos está predicando, usted no ponga los ojos en aquel que se la está enseñando solamente. Usted ponga los ojos en el que dio esta palabra por primera vez. Si está escrito, si Dios lo dijo, hermanos, repítalo el hermano Antonio, el hermano Gonzalo, el hermano Auner, quien sea. Solamente estamos trayendo a memoria, repitiendo lo que Dios dijo a su pueblo. No somos nosotros cuando decimos la palabra de Dios, es Dios hablando a través de nosotros, repitiendo la palabra. Somos, dice la Biblia, somos vasos. Somos nosotros solamente un instrumento, un utensilio para que la palabra que fue dicha se siga repitiendo. Y de esa manera, hermano, usted sigue siendo enseñado por Dios. Y debe de haber, hermanos, en nosotros ese deseo de saber y ese celo, hermanos, de saber que somos enseñados por Dios, de saber que es Dios su maestro, de saber que es Dios el que le habló, de saber que es Dios el que le reveló. La iglesia de Cristo debe de ser enseñada por Dios, hermanos.
y tener ese cuidado. Nosotros debemos tener ese cuidado de que somos enseñados directamente de la palabra de Dios. Lo quiero llevar. Ese fue un gozo, hermanos, de Job, que directamente él se pudo sentar, digo yo sentar, cuando dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Nomás de ponerse a pensar, hermano, que usted tenga esa plática con Dios y que le diga: te preguntaré y tú me enseñarás. Y que usted se imagine ese cuadro, como el cuadro hermoso, hermanos, cuando leemos la Biblia, que dice que Moisés hablaba y Jehová le contestaba. ¿Quién le enseñó a Moisés todas las cosas, hermanos? Dios directamente. Dios directamente, aleluya. A veces yo me pongo a pensar, hermanos, ya me detuve aquí, en estos detalles. A veces me pongo a pensar, ¿David fue arquitecto? Yo me pongo a pensar cuando leo la palabra en detalles de eso, digo, ¿David fue arquitecto? Y luego yo digo, sí fue arquitecto. Pero fue arquitecto hecho por Dios. ¿Se han fijado ustedes que cuando David está viejo y va a entregar el reino a Salomón, ¿se han fijado que dice la Biblia que le entregó los planos del templo y de las casas que se iban a hacer? Y ahí cuando vean ustedes eso, se lo da y dice que están todos los detalles de cómo se iban a hacer todas las cosas, dice, conforme Dios me lo mostró. Hermano, toda la hechura del templo, de cada detalle de las cosas y de los utensilios que se usaron en el templo, David lo dice, Dios me lo mostró cómo había de ser. Entonces, cuando David hizo los planos de ese templo, hermanos, y de las casas y de los utensilios y de cómo iba a ser todo lo que se cubría de oro, lo que de que era el color esto, todo Dios se lo mostró cómo había de ser. Entonces dice la Biblia que David le dio los planos a Salomón. Pero todo iba ahí en esos planos, hermanos. Dios fue el maestro de arquitectura directamente del rey David. ¿Se imagina usted estar haciendo un plano con detalles y que sea Dios el que le está diciendo? Lea la Biblia, hermano, en esas partes. Y va usted a ver que David dice que todos los detalles del templo, Dios se los dijo. Qué gozo sentiríamos, hermanos, nosotros de saber que un detalle de esos, hermanos, Dios se lo está diciendo como lo quiere. ¿Saben ustedes que todo eso es posible? Todo eso es posible, pero debe haber en nosotros ese deseo de ser enseñados por Dios, de preguntarle a Él, de que Él sea el que nos guíe. Les dije que los iba a llevar porque el tiempo no para. A San Pablo, cuando le escribe a los Efesios, lo que nos dice. Efesios capítulo 4. De esta manera le habla San Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y verso 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, ¿sí está conmigo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Me gusta eso. Mas vosotros, no solamente a los efesios, sino es para nosotros hoy. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estaba hablando de cosas erróneas, negativas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
Por eso les dice enseguida, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mundo, hermano, nos formó como Él quiso. Amén. El mundo nos formó como Él quiso. A usted lo formaron allá en un barrio con una familia, a mí me formaron en otra, pero nos formaron como ellos pudieron y como ellos quisieron. Y traemos, hermanos, forma, características, se nos nota el diseño de dónde venimos cada uno. Hasta nuestros gustos, de cómo vivimos, de cómo comemos, de lo que comemos. Se nos nota cómo fuimos formados cada uno, de dónde venimos, quién nos formó. Y gracias a Dios porque algunos vinieron más bien formados que otros, pero muchos no. Pero esa es la bendición de nosotros, hermanos. Después de que el mundo nos formó como nos haya formado, gracias a Dios por los que todavía llegaron jóvenes al camino de Dios. Y los que llegamos más viejos, pues gracias a Dios también que en algún momento llegamos y algo hemos aprendido. Pero si antes hubiéramos llegado, hubiera sido mejor, porque ya el mundo no hubiera tenido toda la oportunidad, ni toda la autoridad, ni la ventaja de formarnos a su manera, sino que hubiera sido la palabra de Dios, como ahora los niños que están aquí desde chiquitos, que la palabra de Dios los vaya formando. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, ahora es Dios el que esa forma que traíamos, vuelve, como dice en Jeremías, a quebrar el vaso ese y con ese barro hacerlo de nuevo. Y hermano, van pasando los días y si usted no es rebelde a la mano de Dios que lo está formando, a rato usted trae la forma que Cristo quiere darle. Volvemos a ser enseñados a cómo caminar, a cómo actuar, a cómo vivir. Y se ve la diferencia, hermanos. La gente de fuera, hermanos, que lo conocía a usted, ahora lo nota en usted, que usted no es el mismo. Porque fue enseñado ahora no por papá, ni mamá, ni por el mundo donde fue. Ahora es enseñado por Dios. Por su palabra es enseñado por Dios cómo vivir correctamente, de la mejor manera esta vida. Y venimos a ser ahora enseñados por Dios. Enseñados por el mismo Dios. Dele vuelta a la página. Quiero a ver si me alcanza el tiempo para mirar el consejo que le da a los colosenses en el capítulo 2. Cuando le escribe San Pablo a los colosenses en el capítulo 2, en el verso 8, fíjese cómo le dice San Pablo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el verso 10 es hermoso: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero nos da el consejo ahora nosotros como iglesia: mirad que nadie os engañe. Hermano, usted no necesita maestros de fuera.
Usted no necesita filósofos. Usted no necesita tradiciones de los hombres, como dice enseguida. Eso ya pasó en nosotros, ya estuvimos ahí, ya nos quisieron dar la forma que quisieron o nos la dieron. Ahora estamos en Cristo, ahora nuestro maestro, nuestro formador, hermanos, como los discípulos le decían, maestro, rabí, ahora es Él. Él es nuestro maestro, Él es el que nos está formando ahora. Cuando alguien que es discípulo de Cristo, hermanos, voltea el oído para oír a otro lado, otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina, hermano, le está siendo infiel a Dios. Dice San Pablo, en Él estamos completos. ¿Qué te falta en Cristo? ¿Te hace falta otro maestro que te enseñe cosas diferentes? Ya venimos de esos maestros. ¿Y por qué decía esto San Pablo, hermanos, a los colosenses? Porque a veces se filtran ideas humanas en las iglesias. Se filtran tradiciones humanas. Se filtran filosofías. Y a veces nosotros, hermanos, estamos adentro y oímos esas cosas que a veces nos quieren convencer. Y dice San Pablo, tengan cuidado de eso. Tengan cuidado de que están oyendo palabra de Dios. Las filosofías son bonitas. Hermano, yo soy una persona que antes de llegar a Cristo me gustaba la filosofía. Es bonito oír filosofía. Y los sabios tienen muy buenas filosofías que de pronto te convencen. Yo les he dicho que cuando estaba chico leía la revista de Águila Solitaria. Bueno, ustedes no saben qué fue eso porque son de ayer. Pero Águila Solitaria tenía un lema, la revista esa, y decía: más vale morir con honor que vivir en la vergüenza. Y era la filosofía, y a uno se le mete eso. Más vale morir con honor que vivir en la vergüenza. Y parece algo bien. Y lo toma uno. Así hay cosas que a veces parecen mejores en las filosofías humanas, que de pronto te quieren convencer. Y dice San Pablo, lo vuelvo a repetir: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué es engaño, hermano? Esa no es educación, no es enseñanza. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe. Pero habla muy bonito el hermano, pero parece que tiene razón. Compáralo con la palabra de Dios. No importa de qué tema te hablen y parezca que saben mucho. Compara ese tema con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene enseñanza para todos los temas. A veces estamos nosotros pensando, hermanos, que la filosofía moderna, a veces pensamos que es mejor que la palabra de Dios. Ese es un engaño del demonio, hermanos. ¿Cómo las filosofías humanas, las tradiciones humanas, las sutilezas humanas van a ser mejor que la palabra de Dios? Dice San Pablo, tengan cuidado, miren que nadie los engañe. Asegúrense de que están siendo enseñados de la palabra de Dios, que están siendo enseñados por Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice él, porque en él habita, en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud. ¿Sabe qué es plenitud? Completo, pleno es todo. Y en Cristo Jesús, en ese cuerpo de Cristo Jesús habitó corporalmente, hermanos, toda la plenitud de la deidad. Allí estaba Dios en él.
Y por si eso fuera poco, hermanos, San Pedro nos habla también algo y nos dice en la segunda carta, quiero leer lo que dice San Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 16. Mi Biblia tiene como subtítulo la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 16, tiene como subtítulo Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ellos querían, hermanos, que la gente supiera que lo que ellos predicaban, que lo que ellos creyeron no era humano, sino que era directamente Dios que se los enseñó, que trató con ellos, para que nosotros creamos a la palabra que ellos hablaban. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, dice, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice el verso 18, y nosotros, no solamente Él, los que estaban ahí, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por si fuera poco, dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, amén, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No le dé su interpretación propia, no. La Biblia no dice lo que usted quiere que diga. La Biblia no va a decir lo que usted quiere que diga. La Biblia dice lo que dice. Y dice lo que Dios dijo. No trate usted de interpretarla y acomodarle. No, pero esa es una metáfora, esa es una parábola. No. Así se han desviado muchos hermanos. Quieren llamarle parábolas y metáforas a lo que no es. Es palabra de Dios. Tenemos, dice San Pedro, la palabra profética más segura. Si usted no vio a Cristo, si usted no anduvo con Él como ellos lo vieron, tenemos la palabra profética más segura. ¿Ustedes creen que nos hace falta leer muchos libros? ¿Y creerles más a esos libros que a la palabra de Dios? Hermanos, nosotros como cristianos, el libro que más debemos conocer y entender y creer es la palabra de Dios, es la Biblia. Si quiere leer otros libros, hermano, fíjese qué libros lee. No se los voy a prohibir, pero fíjese qué libros lee. Pero si usted no conoce la palabra de Dios ni la entiende, usted está corriendo un peligro. Porque su maestro principal no va a ser un hombre de Dios. Si el que escribió ese libro no estaba lleno del Espíritu Santo y no escribió inspirado por el Espíritu Santo, le va a enseñar otra cosa. Le va a enseñar otra cosa. No es malo leer otros libros, hermano. Es malo que no conozca usted la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a mirar la diferencia, va a mirar la verdad o va a mirar la mentira que hay en ese texto. Necesitamos conocer, porque tenemos la palabra profética más segura. La más segura. Fíjese cómo dice San Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál va a buscar?
Esa es la más segura. Es la palabra de Dios. Tenemos testimonio de los hombres de Dios. No importa, hermano, que sea el hermano Luis el que les enseña, el que les habla. Y eso digo de mí, imagínense. Pues no importa que sea el hermano Luis. Asegúrese usted que la Biblia lo dice. Asegúrese. Si no lo entiende, hermano, vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y órele a Dios que usted pueda entender lo que se lo revele. Pero vea usted que lo que le están enseñando, la Biblia lo dice, Cristo lo dijo, el apóstol fulano lo dijo. Para que usted diga, estoy creyendo en la palabra de Dios. Estoy creyendo en Dios. El que me está enseñando es Dios. Soy discípulo de Cristo. Y cuando pasen los años, hermanos, ya voy a terminar. Y cuando pasen los años, se va a ver viendo, hermanos, en nosotros. Usted lo va a ver, su familia lo va a ver. Y dijo el Señor Jesucristo, y por sus frutos. No es que nosotros presumamos y digamos, y él vea por sus frutos. Todo lo que vamos dejando, las huellas que vamos dejando, hermanos, es nuestro fruto. Como a un mecánico, todos los carros que ha arreglado, hermano, son los que dan testimonio de su buen trabajo. Pero si todos salen quejándose que salió peor que como lo metieron, pues por eso dice nuestro Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El tiempo va a pasar en usted, el tiempo va a pasar en mí, porque va pasando el tiempo. No importa de qué edad lleguemos al camino de Dios, el tiempo va pasando sobre nosotros. Y si estamos siendo educados por el Señor Jesucristo, hermanos, se va a ir viendo en nosotros. Dijo él, aprended de mí que soy manso y humilde. Lo primero, hermanos, después de conocer su palabra, dijo él, aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón. Fíjese, no por encimita, soy manso y humilde de corazón. Y se empieza a ver, hermanos, Cristo en nosotros. Para terminar, San Pablo, cuando termina de llamarle la atención a los Gálatas, escribe algo muy hermoso. Ya para terminar la carta, en el capítulo 6, en el verso 11, ahí vamos a terminar esta enseñanza, enseñados por Dios. Capítulo 6, verso 11 de la carta a los Gálatas. Otra vez dice San Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí, dice San Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de corazón. Y fíjese ya para terminar esto. De aquí en adelante, dice San Pablo, nadie me cause molestias. Porque yo, repita eso conmigo,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Con eso termina la carta a San Pablo. Porque yo, dice San Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando usted le vea a una persona eso, hermanos, respételo, óigalo, escúchelo. Trae esa persona en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ha andado con Cristo, que se dejó. Hermano, que a usted se le note, hermano, cuando alguien lo toque y que diga, mira, te dejaron una mancha ahí. Y es que me tocó fulano. Que a usted se le note en su forma las marcas del Señor Jesús. Y si tuvo que padecer, que sepan que es una marca que usted trae ahí del Señor Jesús. Y si tiene las rodillas gruesas, cayudas de orar, hermano, usted trae marca de ser hijo de Dios. Las marcas de Cristo, hermanos, se ven en el ser humano de muchas formas. Si usted fue enseñado, hermano, a caminar con Cristo y oyó y camina como Cristo, usted va a tener las marcas del Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Que cada día no solamente nosotros nos las veamos, sino que la gente pueda mirar en nosotros que fuimos discípulos, que somos discípulos y que traemos las marcas en nuestro cuerpo. Desde que usted habla, que la gente note que usted es discípulo de Cristo, que Él es su maestro, que no cree en filosofías de los hombres, que cree en la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Dios aún sigue hablando. Gracias, Señor Jesús, porque sigue abierta la universidad de su palabra, mi Dios. Porque usted sigue hablando, aleluya, porque usted sigue actuando, mi Dios. Y aquel que quiere oír, dice la alabanza, aún puede percibir su tierna voz, mi Dios, esa voz de amor, aleluya. Gracias, mi Dios, por los maestros. Gracias por los enseñadores, mi Dios, que no predican otra cosa, que no se han desviado, mi Dios, sino que siguen predicando su palabra pura, mi Dios, para que usted siga obrando y dando testimonio de su verdad. Gracias por mí, mi Dios, gracias por esta congregación, gracias por su palabra, por la fe, por el temor, mi Dios, y ayúdenos a cada día a ser más rectos como alumnos, como discípulos suyos. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén, amén, amén. Estamos despedidos, hermanos, Dios les guarde.